Lo bueno es de que los miro contentos, sonrientes, y es lógico, ¿verdad? Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿verdad? Amén. Y el que realmente ama a Dios, el que realmente ha nacido de nuevo, siempre está dispuesto para el Señor, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes lo hace, ¿verdad? ¿Van a pasar los niños? ¿Van a pasar los niños, hermanos, para su clase? Por favor, padres, manden a sus nenes para que ellos puedan también recibir la palabra que el Señor tiene para ellos y también nosotros estar tranquilos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Pues vamos todos a aprender, ¿verdad, hermanos? Ya que el Señor en su amor y en su misericordia nos ha dejado su palabra para que aprendamos y crezcamos en nuestro espíritu, ¿verdad? Ya que no podemos estarnos sin crecimiento y nuestro alimento es la palabra del Señor. Amén. Así es, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 14. Y la verdad, hermanos, sí, les hemos extrañado, pero nos alegramos de estar nuevamente con ustedes. En el capítulo número 20 del capítulo 14 de San Juan vamos a leer la bendita palabra del Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué le parece, hermano, estos versículos? Yo no sé a usted, hermano, pero la verdad es que son versículos bastante, para la mente humana, quizás difíciles de asimilar. Especialmente este versículo que dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Pero sigue diciendo: y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que este es algo, hermanos, maravilloso que ocurre en el corazón del hombre, cuando el hombre se encuentra con Jesús. Pero en esta noche Dios ha puesto en mi corazón que hablemos acerca de los frutos que tiene que dar un verdadero cristiano. Fíjese que todo hombre puede tener este gran privilegio de dar fruto de acuerdo a la voluntad de Dios, todos. Lo único que tiene que experimentar de una manera sincera es el encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo. Todos lo pueden hacer. Y todos los hombres podemos tener la oportunidad de escuchar el mensaje. Algunos lo rechazan y otros no. Pero para los que lo reciben, los que lo hemos recibido, hermanos, ocurre un misterio glorioso, que es el versículo que acabamos de leer. Algo que la mente humana no puede entender, no puede asimilar. Yo le aseguro que si le preguntamos a cualquier persona de los entendidos en este mundo, ¿cómo pueden explicar de que el Señor está en nosotros y nosotros en Él? Eso únicamente puede ocurrir, hermanos, cuando nos encontramos directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? A través de escuchar la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor, hermanos, es una gran bendición y una puerta abierta para que el hombre descubra, hermanos, qué es lo que Dios quiere para él, cuál es el propósito para él.
Pero lamentablemente la mayor parte de la gente lo rechaza. Pero todo aquel que tiene esa oportunidad y recibe esta palabra y la cree, especialmente que comprende, hermanos, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, que es exclusivo, que es específico, que vino a dar su vida por la humanidad, para que esa enemistad que había entre Dios y nosotros los hombres se rompiera y volviéramos, hermanos, a entablar esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ese es el regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad, porque de tal manera Dios nos amó, que dio a lo que más Él quería. Algunos hermanos que hablan con herejías dicen que Jesucristo vino a este mundo porque Él no quería estar solo y necesitaba de nosotros los hombres para que fuéramos. Es mentira del diablo, hermanos. Nuestro Señor no necesita a nadie, hermanos. Los que necesitamos de Dios somos nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo vino, hermanos, para rescatarnos, para darnos oportunidad de salvación y vida eterna. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Para que tuviéramos una vida, hermanos, en este mundo, una vida llena de esperanza, una vida llena de convicción, de seguridad, de que realmente somos hijos de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios que tuvo misericordia de nosotros. Porque nosotros no valíamos nada, hermanos. Ahora se nos enseña, hermanos, de que nosotros somos importantes, que merecemos esto, que merecemos lo otro. Pero nosotros no merecíamos nada, hermanos. Cuando Él dice que tuvo misericordia de nosotros es porque éramos una miseria, porque no valíamos nada. Pero ahora, hermanos, valemos la sangre de Cristo. Y Dios lo hizo, hermanos, con un propósito también, hermanos, para que la obra del Señor, hermanos, se siguiera expandiendo después de que Él se fuera para el cielo. Nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos guiara. Entonces, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, es que los hombres entiendan este mensaje de que por qué nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz, para que a través, hermanos, de nuestra fe en Él y a través de nuestro arrepentimiento venga el perdón de nuestros pecados y nuestro Padre Celestial nos reciba, nos acepte como sus hijos. Nosotros acostumbramos a decir o a escuchar, hermanos, o a veces lo hemos hecho: acepte a Cristo. Y le decimos: mira, el Señor le ama. Claro, es cierto, el Señor nos ama. Pero no somos nosotros los que vamos a aceptar a Cristo, hermanos. Es Cristo el que nos tiene que aceptar a nosotros. Porque Él es el medio que puso el Padre, pero a través de que nosotros, hermanos, reconozcamos lo que realmente somos. Que somos necesitados de Él, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que el Padre nos perdone y nuevamente vuelva esa amistad para con el Padre que estaba rota por el pecado. Entonces es Dios, hermanos, el que nos acepta a nosotros cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero eso es lo que Dios, hermanos, ha hecho. Y por eso les hablaba, hermanos, de ese misterio glorioso que pasa en el corazón del hombre cuando venimos a Cristo. Que ocurre ese milagro, hermanos, en que dice que el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Entonces el Espíritu de Dios entra en nosotros, ¿verdad? Y nosotros, dice, estamos en Él. Porque ya somos uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor.
Qué maravilla, hermanos. Porque Dios es inmensamente grande, ¿verdad? Pero también se puede hacer demasiado pequeñito para entrar en el corazón de cada uno de nosotros y fortalecer nuestras vidas y llenar nuestras vidas, para que aún estando en momentos difíciles en la vida, tengamos la fortaleza del Padre a través de su Santo Espíritu. Eso, hermanos, es un misterio que no podemos comprender, pero que sí podemos experimentar los que hemos sido sinceros con Dios y le hemos pedido perdón por nuestros pecados y le hemos dado la espalda al mundo y estamos en el nuevo camino que el Señor trazó para cada uno de nosotros, en el que Él dice que el que viene a Él, nueva criatura es. Nueva criatura quiere decir, hermanos, de que lo viejo pasó. Y ya no estamos pensando en lo viejo, estamos pensando en lo nuevo. Estamos pensando en restaurar cada día nuestra vida, formando el carácter de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes. Yo me imagino, hermanos, que cuando los discípulos escucharon al Señor decir estas palabras, de que yo estoy en vosotros y vosotros en mí, bueno, y el maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Como que le sonaba algo así como a loco, ¿verdad? Porque no estaban entendiendo, hermanos, y se turbaron. Creo que no podían asimilar lo que el Señor les estaba diciendo. Pero qué lindo, hermanos, que para el Señor no hay pero ni una sola cosa que para el hombre es imposible, que sea posible y fácil para Él. Eso lo dice la palabra del Señor en San Lucas 18:27. Porque lo que es imposible para los hombres, dice, posible es para Dios. Como le dijo el ángel, hermanos, a Abraham, cuando le dijo que Sara iba a tener un hijo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, hermanos. Lo que Él quiere de nosotros, que nosotros creamos en Él, que nosotros tengamos nuestra fe en Él, y Él hará de acuerdo a su voluntad. Pablo, hermanos, entendió perfectamente, hermanos, esto de la unidad en Cristo, para explicarle, hermanos, a los corintios de que el cuerpo había que valorarlo, porque este cuerpo ya no es de nosotros. Cuando le decía que acaso pues el juntarse con una ramera, le decía, ¿acaso no es volverse uno? Porque dice la palabra del Señor, y los dos, le digo, serán una sola carne. O sea que ahí, hermanos, se está pecando, se está fornicando en contra del mismo cuerpo. Cualquier pecado, hermanos, está fuera del cuerpo. Pero la fornicación, el adulterio y todos esos pecados de sexo, hermanos, son contra nuestro propio cuerpo. Y entonces les dice el apóstol Pablo, hermanos, allí en 1 Corintios 6:17, pero el que viene al Señor, que el que se une al Señor, le dice, un espíritu es con Él. O sea, lo delicado que es, hermanos, ser hijo de Dios. Porque si somos un espíritu con Él, hermanos, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a hacer cosas, hermanos, que dañen el corazón de Dios? Si sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Qué clase de cristianos vamos a ser, hermanos, que estamos en la iglesia, pero cuando estamos afuera estamos haciendo cosas desagradables a Dios? Amén. Por eso, hermanos, Jesús mismo, hermanos, sabía que los discípulos habían quedado confundidos con las palabras que Él les había dicho. Porque no podían comprender cómo era ese misterio de que Jesús iba a estar dentro de nosotros y nosotros con Él. Estaban amalgamados, unidos, que es lo que estamos los verdaderos hijos de Dios con el Señor, hermanos. Somos uno con Él. Entonces el Señor, hermanos, allí en el capítulo número 15, el Señor les habla, les pone una parábola para que ellos tengan más claro lo que les quería decir. Y ahí en el capítulo 15 el Señor les explica, dice,
Y ahí aparece esa parábola, hermanos, de la vid verdadera. Y le dice Jesús, yo soy, le dice, la vid verdadera. Pero miren cómo el Señor en su inmensa sabiduría, yo soy. ¿Qué estaba haciendo cuando el Señor le dijo, yo soy? El Señor se estaba identificando su deidad. Porque el yo soy, hermanos, es un título que solamente lo tiene el Padre, Dios. Cuando Dios le dio la orden, hermanos, de que fuera a libertar al pueblo de Israel, y Moisés no quería, pero Señor, manda al que tú tienes que enviar, porque yo no soy el indicado. Tú vas, y yo te diré lo que les vas a decir. Pero Señor, ¿pero qué voy a hacer cuando yo me acerque al pueblo de Israel, a los hijos de Israel? Y cuando ellos me pregunten, ¿quién te ha enviado a nosotros? ¿Qué les voy a contestar? ¿Y qué les dijo el Señor, hermanos? Yo soy el que soy, me ha enviado. Aleluya. Yo soy, me ha enviado. Y Jesús, hermanos, se estaba identificando con el gran yo soy. Porque Jesús, hermanos, se hizo verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Era Dios, pero también se estaba identificando como una vid verdadera. ¿Pero por qué verdadera? Porque Él venía, hermanos, con un proyecto, con un plan divino, pero que era el plan que venía del cielo. Pero Él sabía que iban a haber otros personajes que iban a tratar de confundir al hombre, para que el hombre cayera, hermanos, en el engaño de Satanás, porque estaba la verdadera y la falsa. O sea que el Señor ya sabía, hermanos, que siempre iban a haber vidas falsas, con personajes que aparentan, hermanos, ser buenos siervos de Dios, que tienen apariencia, como les decía el Señor en San Mateo 7:14, que se guardaran de los falsos profetas, que vienen a vosotros, les decía, vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. El Señor ya estaba hablando, hermanos, de que iba a haber mucha falsedad. Y más se iba a aumentar la falsedad en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y nosotros estamos experimentando, estamos viendo cuánta falsedad, hermanos, se ha mezclado con la iglesia. Por eso el Señor, hermanos, nos ha dado ese entendimiento y esa sabiduría y esa guianza de su Santo Espíritu para que no caigamos en la trampa de Satanás. Yo soy la vid verdadera, yo soy en quien ustedes tienen que poner la mirada, en quien tienen que creer, porque yo soy el verdadero. Van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, pero mantengan su mirada en mí. Y mi Padre es el labrador. Porque el Padre, hermano, es el que se encarga con su palabra, tratando de limpiar, hermanos, de que cuando se preparan, hermanos, las vides, ¿verdad?, para que den fruto, pero las naturales, ¿verdad? Está el agricultor, hermanos, el labrador, ahí limpiándola, abonándola. ¿Con qué propósito? Para que dé buen fruto. Y eso, hermanos, es lo que hace nuestro Padre Celestial. Está al cuidado de nosotros, guiándonos, nos dejó la palabra, para que escudriñemos esa palabra, para que veamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos mientras estemos en esta tierra. Y cuando obedecemos esta palabra, hermanos, estamos recibiendo ese alimento, ese abono, ese entendimiento y esa sabiduría que necesitamos para dar buenos frutos como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque dice en versículo número 2, porque toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará.
Esa es una palabra fuerte, hermanos. El que en mí no lleva fruto, ese la cortará, la eliminará. ¿Pero en qué tiempo será eso? ¿Al final? No, puede ser también en el presente, hermanos. Porque dice todo aquel que en mí, o sea que sí pertenece a Él, pero que está ahí, hermanos, indiferente. El Señor le está llamando, el Señor le está diciendo, mira, métete a trabajar en la obra del Señor, mira, hace esto. No, pero se está haciendo el loco. Solamente le gusta así fácil, porque no quiere compromiso. Hay quienes tenemos un llamado específico, hermanos, y nos queremos hacerlos indiferentes al llamado de Dios. Pero ¿qué dice, hermanos? El que no da frutos, lo cortará. Dios nos puede cortar, hermanos, en el tiempo que Él quiera. No importa quién seamos. Puedo ser yo. Si no estoy haciendo las cosas de acuerdo a como Él me mandó a que las hiciera, Él me puede cortar y pone a otro, así de sencillo, ¿verdad? Porque eso está nadie, hermanos, puede engañar a Dios. Pero también, hermanos, así como lo puede hacer ahora, con todas aquellas personas que aparentemente, hermanos, están disfrutando y viviendo del Evangelio. Pobre de ellos, hermanos, porque también van a tener su tiempo. En el versículo número 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y los recogen, y los echa en el fuego, y arden. Está hablando de una condenación eterna, hermanos, en un infierno, en un lago de fuego. ¿Qué está representando, hermanos? Serán echados, se secarán las ramas y se quemarán. Para todos aquellos que han querido engañar a Dios. Pero ¿qué dice en el versículo número 2 en su segunda parte? Pero todo aquel, dice, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, hermanos. Por eso, hermanos, el que se mete con Dios, en lo espiritual, no nada que ver con lo material, hermanos. Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios pone temor en el corazón de él, porque está escudriñando la Escritura, porque está leyendo las Escrituras y va entendiendo qué es lo que Dios demanda de él. Y se va poniendo, hermanos, una persona templada, hermanos, de carácter. Porque estamos en el proceso, hermanos, que el propósito de Dios es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que nadie lo va a llegar, hermanos. Nadie lo va a llegar. Sino que hasta que venga Cristo. Porque nosotros los humanos somos imperfectos. Nos equivocamos todos los días. Todos los días le fallamos a Dios. Pero los que tenemos temor a Dios, hermanos, le pedimos perdón y seguimos para adelante. Buscando esa santidad que nos demanda el Señor, que dice que sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Que es el Señor, hermanos, demanda fruto de nosotros. Pero esos frutos lamentablemente se confunden, se equivocan. Y muchas veces, hermanos, el hombre piensa que los frutos que dan son los éxitos que tiene en la vida. Que porque es bueno para enseñar, para predicar, porque es bueno para cantar y porque ha tenido éxito en las cosas que hace, él piensa que esos son frutos. Esos no son los frutos, hermanos, que el Señor demanda de nosotros. Eso no, hermanos, son cosas que hay que hacerlas, hermanos, porque hay que trabajar en la obra del Señor. A veces pensamos, hermanos, que porque tenemos capacidad para conseguir seguidores en una plataforma de Facebook o de cualquier cosa de esas, o capacidad para llenar un gran local de gente, y llegamos y predicamos y oramos y las personas sanan y las personas, hermanos, reciben al Señor. ¡Ah, qué éxito! ¡Qué fruto lo que estoy dando! No son esos frutos los que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos, pero no son los frutos que el Señor espera de nosotros.
No es por hacer obras de beneficencia, hermanos. Y aunque hay que hacerlas, porque es parte, hermanos, del amor de Dios, el amor de nosotros por el prójimo. Porque no es nada malo hacer cosas buenas, hermanos. Pero no que es que no sirvan, hermanos, para que nosotros nos enorgullezcamos y que pensemos de que somos mejores que los demás. Porque nadie, hermanos, de entre nosotros, dice la palabra del Señor de que Él nos ve a todos por igual. Para Él ya no hay esclavo, dice, ya no hay libre, no hay moreno, no hay blanco, no hay colocho, no hay pelo liso. Para Él todos somos iguales, hermanos. Para Él todos somos iguales. Y Dios nos manda a hacer las cosas, pero especialmente, hermanos, quizás lo que más nos manda a hacer Él, quizás es lo que menos hacemos. Porque el mayor, hermanos, preocupación del Señor cuando Él se fue, hermanos, después de que resucitó, era que este evangelio se predicara hasta lo último de la tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he dicho. ¿Va que no nos mandó a cantar? No nos mandó a grabar, no nos mandó a exhibirnos, nos mandó a predicar, hermanos. Esto sí lo mandó al Señor. Y si lo hiciéramos, hermanos, y pensáramos de que porque lo hicimos y ya predicamos quizás hasta lo último de la tierra, ¿qué dice el Señor, hermanos? Aunque le hayamos obedecido por haber hecho lo que Él nos mandó a hacer, qué triste y lamentable para nosotros, hermanos. Dice Lucas 17:10: y cuando hayáis hecho todo lo que Dios os ha mandado, decid, siervos inútiles somos. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto llegamos a siervos inútiles? Porque dice, después de haber hecho todo lo que Él nos mandó a hacer. Yo creo que ninguno llega a siervo inútil, hermanos, ante el criterio de Dios. Amén. Me estoy explicando, hermanos. El Señor nos está diciendo que nosotros somos inmerecedores, hermanos. Pero Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Él quiere manifestar, hermanos, el carácter de Él en nosotros. Y esos son los verdaderos frutos que Él quiere de nosotros, hermanos. Esos frutos, si tenemos que esforzarnos por lograr tenerlos, hermanos. Pero ¿cuáles podrán ser esos frutos? Por ejemplo, hermanos, la humildad, la mansedumbre, que haya un cambio en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Si antes éramos orgullosos, éramos prepotentes, que ahora seamos humildes, hermanos. Que ahora seamos mansos, así como Él. Que antes, hermanos, que éramos indiferentes con los demás y no nos importaba lo que le pasara a cada quien con su vida. Que ahora, como hijos de Dios, seamos misericordiosos, así como es Él. Esos son los frutos que Dios demanda de nosotros. Que seamos misericordiosos. Si antes éramos precipitados, arrebatados y que no podíamos esperar porque ahora estábamos brincando y alegando que no se apura, que no sé qué, que seamos pacientes, hermanos. ¿Cómo actuamos, hermanos, cuando tenemos una confrontación y consideramos que no tenemos la culpa? Seamos pacientes. Esos son frutos del Espíritu, hermanos. Antes, hermanos, posiblemente fuimos rencorosos, pero ahora tenemos que ser amorosos.
Porque ese es un fruto del Espíritu, hermanos. Eso sí lo quiere ver Dios en nosotros, para que podamos ser reflejos de su luz. Porque nosotros no damos luz, es el reflejo de Él en nosotros. Antes, hermanos, que a todo le buscábamos pleito, por todo, hermanos, estábamos ahí golilleros, que con quién te estás metiendo, peleoneros. Ahora, hermanos, tenemos que ser pacificadores. Me estoy explicando, hermanos. Si antes éramos vengativos, antes, hermanos, si alguien nos la hacía, nos la paga. Ahora, hermanos, el Señor nos está a través de su Espíritu nos guía a que seamos perdonadores los unos con los otros. Podemos hacer eso, hermanos. Esos son los frutos que el Señor demanda de nosotros, hermanos. No son nuestros éxitos, no son las cosas que hacemos. Son las cosas que Él hace en nosotros a través de su Santo Espíritu, y que nosotros, nuestra parte es obedecer la palabra del Señor. Es lo único que podemos hacer, y Él hace lo demás. O sea que sí, hermanos, tienen que haber cambios en nuestra vida, pero no porque seamos mejores, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si somos hijos de Dios, hermanos, todos tenemos el Espíritu, entonces todos, hermanos, podemos tener los frutos del Espíritu. Y aquí sí que no hay excusa, hermanos. Y si acaso dice, pero a mí me falta, es porque le falta meterse un poquito más. Tenemos que meternos un poquito más, hermanos. Dios lo quiere hacer, pero tenemos que hacer nuestra parte nosotros también. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque la palabra del Señor, hermanos, es el instrumento que el Espíritu usa para poner esas características, esos frutos en nosotros. Sin la palabra del Señor, hermanos, no podemos. Tenemos que conocerla para poder ponerla en práctica. San Juan 14:21 es de los versículos que leímos al principio. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese me ama. Ese requisito, hermanos. Tenemos que preocuparnos por hacerlo, por cumplirlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay otra forma de manifestar, hermanos, el amor por Dios, sino obedecer su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aquí está la clave, hermanos. Si nosotros amamos a Dios, le obedecemos a su palabra, entonces dice que Él nos va a amar a nosotros. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces dice, yo me manifestaré a Él, a todo aquel que ama a Dios. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de los frutos que nosotros vamos a dar. Ahí se va a manifestar Dios en nosotros, hermanos, a través de esos frutos. Sigue diciendo en el capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como quien dice, si ustedes se apartan, si ustedes no se apartan, yo no me aparto de ustedes. Pero si ustedes se apartan de mí, yo los dejo solos. Eso es lo que quiere decir el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Qué importante, hermanos, permanecer en Él. Y le dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces aquí está hablando, hermanos, de la permanencia, de la constancia, de quedarse para siempre unidos a Cristo, hermanos. Tenemos que aprender a depender completamente de Él. Tenemos que dejar de ser autosuficientes y en todo hay que consultarle a Él, hermanos.
En cualquier decisión que tengamos, consultémosle a Él, hermanos. Muchas veces fracasamos, hermanos, tanto en nuestras cosas materiales como espirituales, porque no consultamos con Él. Porque somos autosuficientes, hacemos nuestros planes y aquí me va a ir bien porque yo soy inteligente. No, cuando no tomamos en cuenta a Dios fracasamos, hermanos. Hagamos las cosas de acuerdo a que, hermanos, tengamos paz en el corazón y que sintamos de que Él nos está guiando. Porque cuando los proyectos provienen de Dios, encajan, hermanos, fluyen. Y nosotros de alguna manera vemos, hermanos, pero ni siquiera lo pensé y el Señor, hermanos, puso cada pieza y se dio el negocio. ¿Por qué? Porque proviene, hermanos, de una ayuda divina. Porque tener a Dios en primer lugar, hermanos, es lo mejor que podemos hacer los hombres. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, pero mucho fruto. La importancia de permanecer en Él, hermanos. Que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho, pero mucho fruto, hermano. Usted qué importante es permanecer en Cristo Jesús. Pero dice algo más importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es, mis hermanos, de que separados de Dios no podemos hacer nada. Y si lo hacemos, por un tiempo quizá lo disfrutaremos. Como le pasa al mundo, hermanos. Ahorita muchos están disfrutando y dándose la gran vida, pero si no están viviendo en la voluntad de Dios, va a llegar el día, hermanos, en que van a llorar. Aunque hoy estén sonriendo, aunque hoy estén disfrutando de tantas cosas materiales, pero llegará el día en que llorarán, hermanos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si lo haces, no es mi voluntad. Por eso, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, sí o sí, tenemos que dar buenos frutos. Y esa es la mejor evidencia de que Cristo está en nuestro corazón. No podemos predicar de una mejor forma que la gente vea cambios en nosotros, hermanos. Pero si queremos llevar el mensaje a la gente y no estamos viviendo lo que estamos predicando, ¿de qué sirve, hermanos? Eso no edifica. Por eso, hermanos, con esto que el Señor nos ha hablado hasta ahora, tenemos que ser muy cautelosos para no caer en la trampa del enemigo y ser engañados por las falsas vides que tanto abundan en estos tiempos, hermanos. Porque Él es el verdadero. Él es la vid verdadera. Jesús, hermanos, advirtiéndonos, hermanos, desde el principio, Él estaba preocupado porque Él sabía que iban a haber muchas vidas falsas. Y ahí, hermanos, en San Mateo 7:15, mire cómo les habla el Señor, hermanos. ¿Cómo les dice? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Mucho oído, mucho ojo, hermanos, porque hoy es fácilmente caer en la trampa. Por fuera se aparentan ser hombres piadosos, pero muchas veces son hombres y mujeres, además, que aparentan ser siervos de Dios, pero la verdad es que son siervos de Satanás. Jesús nos estaba advirtiendo acerca de estas cosas que están ocurriendo, hermanos, en el presente. Porque una persona así, hermanos, es imposible que dé frutos, porque sus corazones están llenos de inmundicia y no habita en ellos el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 17, y todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere usted que lo conozcan como un buen cristiano? Sus frutos. Esa es la mejor carta de presentación para un cristiano, hermanos. Los frutos. Y donde quiera que estemos, hermanos, ahí está Dios. Y ahí está la gente viéndonos, ¿verdad? Esos frutos, hermanos, tienen que estar en todo lugar. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta con todo lo que hemos visto hasta ahora, de que a Dios, hermanos, no se le escapa a nadie, sea bueno o sea malo. Y que a su tiempo, hermanos, cada quien va a recibir lo que se merece. Y nosotros aquí es donde elegimos. Nosotros elegimos aquí, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Tenemos esa gran bendición, hermanos, que somos hijos de Dios y damos buenos frutos, ¿verdad? ¿Cuántos dan buenos frutos, hermano? Amén. No tenga temor, hermano. Diga amén, diga. Si el Señor está en usted, amén. Ahora, si tiene duda de que el Señor todavía no ha llegado, no le sale la palabra amén, ¿verdad? Pero si le sale, hermanos, es el Espíritu que le está haciéndole decir amén. Así, hermanos, de que, ¿qué clase de fruto estamos dando? ¿Bueno o malo? Levanten la mano los de buen fruto. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Dios quiere buenos frutos de nosotros, hermanos. Entonces el Señor, hermanos, en estos versículos nos da las claves para poder saber que estamos dando buen fruto o malo. Y dice en el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios nos está enseñando, hermanos, a distinguir lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Con estas palabras. Y Jesús marca la diferencia de lo que es Él y de lo que somos nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando Él dice, yo soy la vid, está diciendo, yo soy el tronco del árbol, de la vid, y ustedes son las ramas. Las ramas obligadamente están unidas al tallo, ¿verdad? Al tronco, porque le pertenecen, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, yo soy la vid, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Por eso, hermanos, el falso, con su prepotencia, con su sabiduría humana, con ese conocimiento que tal vez tiene, pero que su sabiduría no proviene de Dios, sino que proviene del diablo, como decía Santiago, hermanos, que era sabiduría diabólica, y que se quieren hacer pasar por la vid verdadera, se quieren hacer pasar por Jesús, con enseñanzas falsas y con revelaciones que no tienen nada que ver con la palabra. Es imposible que se den frutos, porque no puede dar frutos, hermanos, el que no permanece en la vid verdadera. Mateo 24:11 les decía Jesús también, y surgirán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Muchos hermanos que no quieren meterse a profundidad con el Señor están siendo engañados. Y es triste y lamentable, hermanos, que personas que están en la iglesia estén siendo engañadas. Por eso hay que ver los frutos, hermanos. Dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, de ser posible, dice, engañarán aún a los escogidos. Y muchos ingenuos están siendo engañados, hermanos, porque tienen pereza de escudriñar las Escrituras y solamente reciben lo que escuchan y no hacen como los de Berea, hermanos, que escudriñaban y comprobaban que lo que Pablo les predicaba era la verdad. Así de que tengamos cuidado, hermanos, porque estos falsos es imposible que no estén, porque es una profecía del Señor. Pero lo triste y lo lamentable, hermanos, de que quizá hoy estén disfrutando, pero llegará el día, hermanos,
en que se las verán con Dios. Dice el Señor también en San Mateo 7:21, para que vean, hermanos, que el Señor es bien minucioso y lo dejó claro en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es cuestión, hermano, de solamente aleluya, gloria a Dios, Señor, Señor, no. El que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oye, hermanos, ¿le parece algo común en esos días? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, porque en el nombre de Jesús todo se puede, hermanos. Pero no es el hombre, sino que es Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y milagros, hermanos, y Satanás puede hacer milagros también, hermanos. Aún a los escogidos engañará ese. Entonces yo les diré, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, eso falta, hermanos, que los hombres falsos, hermanos, lo confronten, sean confrontados por Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ninguno quisiera escuchar esas palabras, hermanos. Quizá algunos, hermanos, a través de las redes sociales tengan la oportunidad de escuchar esta palabra y recapacite y salga de lo que está haciendo, porque está consciente de lo que está haciendo es malo, y no espere que el Señor lo confronte con estas palabras y tenga misericordia. Entonces, hermanos, en conclusión, hermanos, como el Señor está en nosotros y nosotros en Él, nosotros tenemos toda la capacidad para discernir lo bueno y lo malo, y es una gran bendición, hermanos. Dios nos ha dado ese entendimiento y esa sabiduría para saber cuando el hombre, hermanos, está tratando de engañar al hombre. Pero también sabemos cuando los hombres verdaderos de Dios, hermanos, están predicando su palabra, porque la palabra del Señor provoca efecto, hermanos. Y muchas veces la palabra duele y nos hace llorar. Pero cuando nos gusta escuchar mensajes, hermanos, de aquellos que nos encantan, porque nos dicen que todo está bien y todo camina en armonía, ahí hay cuidado, hermanos. Mejor que nos hagan llorar con la verdad y no que lloremos por una eternidad por haberle puesto atención a la mentira. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que esta palabra, alguna palabra que hayamos recibido sea de bendición. Y a usted que nos escucha a través de las redes sociales, o quizá usted que está en la iglesia o en cualquier lugar, este mensaje tocó su corazón y quiera pertenecer al verdadero cristianismo y tener esa capacidad de tener buenos frutos solamente a través de Jesucristo. Este es el momento en el cual usted puede acercarse al Señor donde quiera que esté. No hay necesidad de que usted esté en una iglesia, puede estar donde usted está. Lo importante, porque Dios conoce su corazón y Él sabe que usted quiere pertenecer a Él para usted dar buenos frutos, y únicamente a través de nuestra fe en Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados, Él entrará a nosotros y empezaremos a ser uno en Cristo Jesús. Si usted lo va a hacer, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por haber escuchado esta palabra y por darme la oportunidad de acercarme a ti, Señor, y que tú, Señor, me recibas como tu Hijo, y reconocer ahora, Señor, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Oh, gracias, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel, Señor, hasta la muerte o hasta que tú vengas. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Amén.